En 1958, en el corazón olvidado de la Extremadura más rural, Elena Morales, con tan solo 17 años, se enfrentó a la transacción más cruel que una familia puede imponer a uno de los suyos. Fue entregada como pago de una deuda al hombre más poderoso y temido de la comarca, un terrateniente conocido por todos como el Barón. Durante los meses que siguieron, su vida se convirtió en un laberinto de pasillos silenciosos, humillaciones veladas y una obediencia forzada que amenazaba con aniquilar el espíritu indomable que se escondía tras su mirada tranquila. Cada amanecer en aquella mansión opulenta era un recordatorio de que su futuro había sido vendido para salvar un puñado de tierra estéril y un apellido manchado por la desesperación. Intentó adaptarse, buscó fisuras en su jaula de oro, pero cada intento de resistencia era aplastado por el control psicológico de su captor. Resistió en silencio, observando, aprendiendo las rutinas de la casa que era su prisión. Hasta que un secreto, enterrado en los cimientos de aquella fortaleza y susurrado por la única persona que vio más allá de su condición de trofeo, le entregó la llave, no solo para su libertad, sino para desmantelar un imperio construido sobre la miseria ajena. Pero, ¿cómo una joven de 17 años, despojada de todo y traicionada por su propia sangre, encuentra la fuerza no solo para sobrevivir, sino para convertirse en la arquitecta de la caída del sistema que la oprimía? Antes de revelarte cómo el gesto casi imperceptible de una vieja sirvienta se convirtió en el primer hilo del que tirar en una madeja de secretos oscuros, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte la secuencia de decisiones increíblemente valientes que transformaron este destino que parecía sellado para siempre. La raíz del calvario de la familia Morales no era un evento súbito, sino una lenta agonía que se había extendido durante 3 largos años. La sequía, implacable y persistente, había convertido sus campos en un desierto de polvo y promesas rotas. La tierra, que durante generaciones había sido su sustento y su orgullo, ahora era una fuente de vergüenza. La deuda con don Ramiro, el Barón, había comenzado como un pequeño préstamo para semillas y había crecido como una mala hierba, alimentada por intereses abusivos y la propia desesperación de Antonio, el padre de Elena. La deuda no era solo una cifra en un libro de contabilidad, era una soga que se apretaba cada día más alrededor del cuello de la familia, amenazando con arrebatarles la modesta casa de piedra que los abuelos de Antonio habían levantado con sus propias manos. En el pueblo de las Almas Secas, una deuda era una mancha en el honor, y la incapacidad de Antonio para proveer había sumido el hogar en un silencio pesado, roto únicamente por los rezos cada vez más desesperados de Isabel, su esposa. Elena Morales no era una figura trágica esperando su destino. Antes de que la sombra del Barón se cerniera sobre su familia, su vida era un tejido de esfuerzo silencioso y sueños secretos. Se levantaba antes de que el sol rozara las colinas resecas, no por obligación, sino por un sentido innato del deber que la impulsaba a aliviar la carga de sus padres. Sus manos, aunque jóvenes, estaban encallecidas por el trabajo en el campo, por fregar suelos y por cuidar de sus 2 hermanos pequeños, a quienes leía cuentos en voz baja por las noches, inventando finales felices que contrastaban brutalmente con la realidad que los rodeaba. Era callada, sí, pero su silencio era de observación. Registraba cada detalle, la forma en que su padre evitaba su mirada, el temblor en las manos de su madre al contar las pocas monedas que quedaban, la tensión palpable en el aire del pueblo. Y en secreto, en la intimidad de su pequeño cuarto, albergaba un anhelo que parecía una fantasía inalcanzable: ahorrar lo suficiente para marcharse a la ciudad y estudiar para ser enfermera. Guardaba un viejo folleto informativo sobre una escuela de enfermería como si fuera un tesoro, un mapa hacia un mundo donde podría cuidar, sanar y construir una vida propia, lejos de la tierra que amaba, pero que ahora los estaba ahogando. Ese sueño era su ancla, la prueba de que dentro de ella existía un futuro que nadie le había dictado. Don Ramiro, el hombre al que todos llamaban el Barón, no era simplemente un terrateniente rico, era el dueño de las Almas Secas en todo el sentido de la palabra. Su poder no residía únicamente en las vastas extensiones de tierra que poseía, sino en la red de dependencia y miedo que había tejido a lo largo de décadas. Controlaba el único pozo que aún daba agua, era el único que podía conceder préstamos, y por extensión, era quien decidía quién comía y quién pasaba hambre.
Su mansión, erigida en la colina más alta, vigilaba el pueblo como un predador acechando a su presa, un recordatorio constante de la jerarquía inmutable de aquel lugar. El varón era un hombre de unos 50 años, de gestos medidos y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Disfrutaba del poder psicológico que ejercía sobre los demás, de ver a hombres orgullosos doblegarse ante él, de coleccionar las deudas como si fueran trofeos de caza. No necesitaba la violencia física, su arma era la usura, la humillación pública y la capacidad de convertir la esperanza de una familia en una cadena perpetua de servidumbre. Los habitantes del pueblo habían aprendido a bajar la mirada a su paso, a hablar de él en susurros y a aceptar su dominio como si fuera una ley natural, tan inevitable como la sequía o el invierno. Intervenir o desafiarlo era impensable, significaba la ruina social y económica, un exilio en su propia tierra. El día en que el destino de Elena fue sellado, no hubo gritos ni discusiones acaloradas. Ocurrió en la quietud de una tarde polvorienta, cuando su padre, Antonio, caminó con los hombros hundidos por el peso de la derrota hasta la imponente verja de la mansión del varón. No fue recibido de inmediato. Lo hicieron esperar durante horas bajo el sol, una táctica de humillación que don Ramiro perfeccionaba con cada deudor. Cuando finalmente fue admitido en el oscuro despacho, la propuesta fue presentada no como una negociación, sino como una solución magnánima. A cambio de perdonar la deuda por completo y garantizar un modesto sustento para la familia, el varón tomaría a Elena como su esposa. La palabra esposa era un eufemismo que nadie se atrevió a cuestionar. Antonio regresó a casa al anochecer, con el rostro demudado. No hubo necesidad de muchas palabras. Comunicó el acuerdo con la voz rota, sin atreverse a mirar a su hija. Isabel, su madre, cerró los ojos y murmuró que era la voluntad de Dios, una prueba de fe para salvar a la familia. Elena no lloró, no gritó. Se quedó inmóvil en el centro de la pequeña sala, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. En ese silencio sepulcral, comprendió que había sido sacrificada en el altar de la desesperación de sus padres. El vínculo de confianza y protección que la unía a ellos se rompió en ese instante, de forma limpia e irreparable. Los días que transcurrieron entre el pacto y su partida fueron un suplicio de silencios y miradas esquivas. La casa de los Morales, antes unida por el sufrimiento compartido, se convirtió en un espacio de extraños. Antonio pasaba las horas en el campo, arrancando malas hierbas con una furia impotente, mientras Isabel se refugiaba en la iglesia, buscando en la oración una absolución que no encontraba en su conciencia. Los hermanos pequeños de Elena, demasiado jóvenes para comprender la magnitud de la tragedia, solo percibían la tensión y el dolor en el rostro de su hermana mayor. Pero el tormento no se limitaba a las 4 paredes de su hogar. La noticia, como todas en un pueblo pequeño, se extendió como un reguero de pólvora. En las calles, Elena se enfrentaba al juicio silencioso de la comunidad. Algunos vecinos la miraban con una lástima que la hería como un insulto. Otros con un desprecio apenas disimulado, murmurando a su paso que los Morales habían vendido a su propia hija. Estaba completamente sola, atrapada entre la traición de su familia y el ostracismo de su comunidad. Cuando llegó el día, empacó sus pocas pertenencias en una maleta de cartón. Lo último que guardó fue el folleto arrugado de la escuela de enfermería. Al cerrarla, no solo estaba guardando un pedazo de papel, sino enterrando el único futuro que había deseado para sí misma. La jaula de oro en la colina la esperaba, y ella caminó hacia ella con la cabeza alta, aunque por dentro su alma se sentía en ruinas. La llegada a la mansión no fue una bienvenida, sino una entrega formal de mercancía. El coche del varón, un vehículo negro y reluciente que parecía una bestia de otro mundo en los caminos de tierra de las almas secas, la depositó frente a una escalinata de piedra que ascendía hacia unas puertas de roble macizo. No hubo palabras de consuelo ni gestos amables. Un ama de llaves, una mujer de rostro severo y moño apretado, la recibió con una inclinación de cabeza casi imperceptible y la guió a través de un vestíbulo que parecía una catedral helada. Los suelos de mármol pulido reflejaban su figura menuda y asustada, amplificando su soledad. Cada paso resonaba en el silencio opresivo del lugar, un silencio que no era de paz, sino de control absoluto.
Don Ramiro la esperaba en el salón principal, sentado en un sillón de cuero que parecía un trono. No se levantó, simplemente la observó de arriba abajo con una mirada posesiva, una evaluación fría que la despojó de cualquier resto de humanidad que le quedaba. «Sube a tu habitación», ordenó, sin dirigirse a ella directamente, sino al ama de llaves. «Que le preparen un baño y le den ropa adecuada. La que trae es inservible». En ese instante, Elena comprendió que no solo había perdido su libertad, también le estaban arrebatando su identidad, pieza por pieza. La puerta de su nueva habitación se cerró con un clic suave pero definitivo, el sonido de una jaula que se cierra para siempre. Los días que transcurrieron entre el pacto y su partida fueron un suplicio de silencios y miradas esquivas. La casa de los Morales, antes unida por el sufrimiento compartido, se convirtió en un espacio de extraños. Antonio pasaba las horas en el campo, arrancando malas hierbas con una furia impotente, mientras Isabel se refugiaba en la iglesia, buscando en la oración una absolución que no encontraba en su conciencia. Los hermanos pequeños de Elena, demasiado jóvenes para comprender la magnitud de la tragedia, solo percibían la tensión y el dolor en el rostro de su hermana mayor. Pero el tormento no se limitaba a las 4 paredes de su hogar. La noticia, como todas en un pueblo pequeño, se extendió como un reguero de pólvora. En las calles, Elena se enfrentaba al juicio silencioso de la comunidad. Algunos vecinos la miraban con una lástima que la hería como un insulto, otros con un desprecio apenas disimulado, murmurando a su paso que los Morales habían vendido a su propia hija. Estaba completamente sola, atrapada entre la traición de su familia y el ostracismo de su comunidad. Cuando llegó el día, empacó sus pocas pertenencias en una maleta de cartón. Lo último que guardó fue el folleto arrugado de la escuela de enfermería. Al cerrarla, no solo estaba guardando un pedazo de papel, sino enterrando el único futuro que había deseado para sí misma. La jaula de oro en la colina la esperaba, y ella caminó hacia ella con la cabeza alta, aunque por dentro su alma se sentía en ruinas. Los primeros días fueron una lección brutal sobre las reglas no escritas de su nueva existencia. Su vida anterior, marcada por el trabajo físico y el propósito, fue reemplazada por una ociosidad forzada y angustiante. Tenía prohibido salir de la mansión sin el permiso explícito del varón, un permiso que nunca llegaba. No podía hablar con el servicio más allá de lo estrictamente necesario, y cualquier intento de conversación era cortado por miradas de pánico y evasivas. Le asignaron un horario rígido. Debía estar vestida y peinada a una hora determinada, presente en las comidas, aunque no tuviera apetito, y disponible para acompañar al varón en sus paseos por los jardines amurallados, siempre un paso detrás de él, como una sombra obediente. Sus antiguas ropas fueron quemadas. En su lugar, encontró armarios repletos de vestidos caros y zapatos incómodos, disfraces que la hacían sentir como una muñeca rota. El abuso no era físico, sino psicológico, una tortura lenta y metódica, diseñada para desmantelar su voluntad. Don Ramiro disfrutaba de su poder, de ver cómo su presencia la hacía encogerse, cómo su voz la hacía temblar. Cada noche cenaban en un silencio sepulcral, en un comedor inmenso, donde el único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Él la observaba comer, saboreando su incomodidad, recordándole con cada mirada que ella era suya, un objeto más en su vasta colección de posesiones. La mansión se convirtió en un laberinto de soledad. Durante las largas horas del día, cuando don Ramiro se ocupaba de sus negocios en el despacho, al que ella tenía terminantemente prohibido entrar, Elena vagaba por los pasillos silenciosos como un fantasma. Los salones estaban llenos de muebles caros, tapices y objetos de arte, pero carecían de vida. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo invisible, el polvo del miedo y la opresión. Se sentaba durante horas junto a una ventana del ala oeste, la única que ofrecía una vista lejana del camino que llevaba al pueblo. Desde allí intentaba vislumbrar una figura familiar, un carro, cualquier señal del mundo que había perdido. Pero no veía nada. El aislamiento era total y deliberado. El varón se aseguraba de que no tuviera contacto con nadie que pudiera recordarle quién era.
Su única compañía eran los libros de una biblioteca que olía a cuero viejo y tiempo estancado, pero ni siquiera las historias de otros mundos conseguían arrancarla de su propia pesadilla. La humillación más profunda llegaba cuando el varón recibía visitas, hombres de negocios, otros terratenientes. La obligaba a sentarse a su lado, a sonreír y a servirles vino, presentándola con una sonrisa torcida, como mi joven y encantadora esposa. Los hombres la miraban con una mezcla de codicia y lástima, pero ninguno se atrevía a cuestionar al anfitrión. Para ellos, ella era simplemente un trofeo, la prueba definitiva del poder del varón. El dolor más agudo, sin embargo, no provenía de su captor, sino del silencio ensordecedor de su propia familia. En las primeras semanas se aferró a la esperanza infantil de que su padre vendría a buscarla, que se daría cuenta del terrible error que había cometido. Cada vez que escuchaba el sonido de un motor en el camino de entrada, su corazón daba un vuelco, solo para hundirse de nuevo en la desesperación al comprobar que no era él. No recibió ni una carta, ni un mensaje, ni una sola palabra. Era como si, tras entregarla, la hubieran borrado de su existencia. Esta ausencia era una herida que supuraba constantemente, más dolorosa que cualquier crueldad del varón. Por las noches, en la oscuridad de su opulenta habitación, la traición la consumía. Recordaba el rostro de su padre, demudado por la vergüenza, las manos de su madre, retorciéndose en un rezo inútil. Pensaban en ella. ¿Sentían algún remordimiento? ¿O simplemente se sentían aliviados de que la deuda estuviera saldada? La duda la carcomía, envenenando los pocos recuerdos felices que le quedaban de su infancia. Comprendió que no solo estaba prisionera en la mansión, sino que también había sido exiliada de su propio pasado. Estaba completamente sola, anclada en un presente insoportable y sin un futuro al que aspirar. La familia que debía protegerla la había sacrificado, y ese abandono era el muro más alto de su prisión. En un arrebato de desesperación, a las pocas semanas de su llegada, Elena cometió su primer y único acto de rebeldía abierta. Sucedió durante una tarde en la que el aire era especialmente pesado y opresivo. El varón le ordenó que se pusiera un vestido de seda rojo, llamativo y a su juicio vulgar, para recibir a un socio comercial importante. Con una calma que no sentía, Elena se negó. «No me pondré eso», dijo, con la voz apenas un susurro, pero cargada de una firmeza que sorprendió a ambos. El varón no levantó la voz. Su rostro se transformó en una máscara de furia helada. Se acercó a ella lentamente, y por un momento Elena creyó que la golpearía, pero su castigo fue mucho más retorcido. «Muy bien», dijo con una suavidad aterradora. «No lo llevarás». Esa noche no la obligó a cenar con él. En su lugar hizo llamar a una de las sirvientas más jóvenes, una chica de apenas 15 años llamada Lucía, y la despidió delante de todo el personal, acusándola falsamente de haberle robado una joya. La razón real, que todos entendieron sin que se dijera una palabra, era que Lucía había mostrado un atisbo de simpatía hacia Elena días antes. Mientras la joven salía llorando de la mansión, despojada de su trabajo y su reputación, el varón miró a Elena y dijo: «Cada vez que me desafíes, alguien más pagará el precio. Tu obediencia es su seguridad». El mensaje fue devastador. Elena comprendió que su jaula no solo la encerraba a ella, sus barrotes estaban hechos del miedo y la vulnerabilidad de los demás. El incidente con Lucía alteró por completo la dinámica dentro de la mansión. Si antes los sirvientes la trataban con una distancia temerosa, ahora la evitaban activamente, como si fuera una fuente de contagio. Sus miradas ya no contenían lástima, sino una mezcla de resentimiento y pavor. Se había convertido en un peligro para ellos, un recordatorio andante de la crueldad arbitraria de su amo. Elena se sintió aún más aislada, marcada por una culpa que no le correspondía, pero que pesaba sobre ella como una losa. Se movía por la casa en un silencio autoimpuesto, cuidando cada palabra, cada gesto, para no poner en peligro a nadie más. La única excepción a esta regla de hielo era Sofía, la vieja sirvienta que había estado en la casa desde antes de que el varón heredara el título. Sofía nunca hablaba con ella, pero sus acciones se convirtieron en un lenguaje secreto. A veces encontraba una fruta fresca extra en su mesita de noche. Otras,
Al pasar a su lado en un pasillo, Sofía dejaba caer disimuladamente un periódico viejo, abierto en una página que no era la principal. Eran gestos minúsculos, casi imperceptibles, pero para Elena eran balsas en un océano de desesperación. No eran una promesa de ayuda, sino algo mucho más fundamental, un reconocimiento de su humanidad. En la mirada cansada pero lúcida de Sofía, Elena veía el reflejo de una resistencia silenciosa, una forma de sobrevivir que no se basaba en la confrontación, sino en la observación y la paciencia. Tras el despido de Lucía, algo se quebró y se reconfiguró dentro de Elena. La rabia impulsiva y la desesperación abierta dieron paso a una frialdad calculadora que nunca antes había conocido. Se dio cuenta de que luchar de frente contra el varón era un suicidio, no solo para ella, sino para cualquiera que se atreviera a mostrarle compasión. Su espíritu no se rindió, se sumergió, buscando aguas más profundas y seguras desde donde operar. Dejó de llorar por las noches. En su lugar, comenzó a observar. Su mente, antes ocupada por sueños de un futuro que le habían robado, se convirtió en un archivo meticuloso. Memorizaba los horarios de las rondas del guardián nocturno, el tintineo de las llaves del ama de llaves, las conversaciones que escuchaba a medias cuando el varón creía que no estaba prestando atención. Estudiaba a don Ramiro no como a un monstruo, sino como a un problema que debía ser resuelto. Analizaba sus vanidades, sus miedos, sus debilidades. Su silencio dejó de ser un signo de sumisión para convertirse en un escudo y un arma. Se transformó en la prisionera perfecta, dócil, obediente y completamente invisible. Pero bajo esa fachada de derrota, su mente estaba más activa que nunca, trazando un mapa detallado de su prisión, buscando la grieta, la cerradura oxidada, la única pieza mal encajada que si se presionaba con la suficiente fuerza, podría derribar todo el edificio. La víctima estaba desapareciendo, y en su lugar, una estratega comenzaba a nacer. La rutina de observación de Elena se volvió tan disciplinada como un ritual monástico. Cada mañana, mientras aparentaba una sumisión vacía, su mente trabajaba a una velocidad febril, catalogando cada sonido, cada sombra, cada suspiro del personal. Aprendió a distinguir el paso apresurado del jardinero del arrastrar de pies cansado de las cocineras. Notó que el varón siempre tomaba su café a las 7 en punto en la terraza este, lo que le dejaba una ventana de 15 minutos en la que el ala oeste de la casa quedaba prácticamente desatendida. Registraba qué días llegaba el contable, un hombrecillo nervioso que nunca miraba a nadie a los ojos, y cómo, después de sus visitas, el humor de don Ramiro se ensombrecía, volviéndose más volátil y cruel. Estos fragmentos de información, aparentemente inconexos, eran las piezas de un rompecabezas que aún no podía ver completo. Estaba construyendo un mapa de la psique de su captor y de la mecánica de su prisión, no con tinta y papel, sino con la memoria afilada por la urgencia de sobrevivir. Su docilidad era el camuflaje perfecto. Nadie sospecharía que la joven de mirada perdida era en realidad la espía más peligrosa dentro de aquellos muros, una prisionera que había convertido su celda en un puesto de vigilancia. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba canalizado, transformado en un combustible que alimentaba su determinación silenciosa. Fue durante una de esas mañanas de vigilancia pasiva cuando ocurrió el primer cambio significativo. Sofía, la vieja sirvienta, limpiaba el pasillo principal con movimientos lentos y metódicos. Al pasar cerca de donde Elena estaba sentada, fingiendo leer un libro, tropezó de una manera tan torpe y antinatural que resultó evidente que era un acto deliberado. Un pequeño fardo de periódicos viejos que llevaba bajo el brazo cayó al suelo, esparciéndose a los pies de Elena. Mientras se agachaba para recogerlos, con un murmullo de disculpa, sus nudosos dedos empujaron uno de los ejemplares, ya abierto, hacia Elena. Era un periódico regional de hacía varios meses. La noticia principal no tenía importancia, pero en una esquina inferior de la página, un breve artículo hablaba de un litigio en un pueblo vecino. Una comunidad de agricultores había conseguido anular la venta de sus tierras a un usurero local, al demostrar que los títulos de propiedad originales habían sido falsificados. Sofía recogió el resto de los papeles, le dirigió una mirada fugaz pero intensa y se marchó sin decir una palabra. El mensaje, sin embargo, resonó en la mente de Elena con la fuerza de un trueno.
no era solo un acto de bondad, era una pista. Era la primera vez que alguien le ofreció no solo compasión, sino una posible arma. El poder del varón no era divino ni absoluto. Estaba construido sobre algo tan terrenal y vulnerable como un trozo de papel. Ese pequeño recorte de periódico se convirtió en el epicentro de su nuevo universo. No pudo conservarlo físicamente, pues habría sido una prueba demasiado peligrosa si la descubrían, pero memorizó cada palabra, cada frase, cada implicación. La idea de que el imperio del varón pudiera tener cimientos de papel podrido, de documentos fraudulentos, se apoderó de su mente. De repente, las piezas que había estado recolectando comenzaron a encajar. Recordó las conversaciones a media voz sobre acuerdos que dejaban a familias en la calle, los susurros sobre herencias que cambiaban de manos de forma inexplicable, la llegada del contable nervioso con su maletín lleno de carpetas. Todo apuntaba en una dirección: el despacho de don Ramiro. Esa habitación, con sus puertas de roble macizo y su cerradura siempre echada, no era solo el centro de sus negocios, era el archivo de sus crímenes, la fuente de su poder. Su objetivo, antes vago y difuso, se cristalizó con una claridad aterradora. Ya no se trataba solo de escapar. Escapar la dejaría como una fugitiva, siempre mirando por encima del hombro. La verdadera libertad requería algo más. Requería desmantelar la maquinaria de opresión desde dentro, y la llave de esa maquinaria estaba guardada en aquella habitación prohibida. La esperanza, que había creído muerta y enterrada, comenzó a latir de nuevo, no como un sueño lejano, sino como un plan de acción concreto y peligroso. El despacho se convirtió en su obsesión. Era la fortaleza dentro de la fortaleza, un santuario al que nadie, excepto el propio varón y ocasionalmente el ama de llaves para una limpieza superficial y supervisada, tenía acceso. Sabía que cualquier intento de entrar era un riesgo mortal. Ser descubierta no significaría un simple castigo, significaría el fin de cualquier atisbo de autonomía, probablemente un encierro real o algo peor, pero el riesgo era el precio de la única oportunidad que veía. Comenzó una nueva fase de su observación, centrada exclusivamente en la rutina que rodeaba a esa puerta. Durante semanas estudió los movimientos del ama de llaves, una mujer llamada Adela, cuya lealtad al varón era tan rígida como su postura. Notó que Adela llevaba un pesado manojo de llaves atado a su cintura y que la llave del despacho, de latón y con un diseño particular, rara vez se separaba del resto. Elena trazó un mapa mental de las rutinas de limpieza. Los martes y viernes, a primera hora de la mañana, Adela abría la puerta durante no más de 10 minutos. Era una ventana de tiempo absurdamente pequeña, y siempre con ella dentro. Necesitaba encontrar la forma de separar a Adela de sus llaves o de crear una distracción lo suficientemente potente como para alejarla de esa puerta durante el tiempo necesario. El plan era una locura, una telaraña de variables impredecibles, pero la alternativa, una vida entera de sumisión silenciosa, era una perspectiva mucho más aterradora. Su primer intento fue un fracaso humillante que casi le costó todo. Basándose en sus observaciones, identificó un momento en el que Adela dejaba su manojo de llaves colgado en la despensa mientras supervisaba la preparación del almuerzo. Era un lapso de apenas un par de minutos. Con el corazón martillándole en el pecho, Elena se deslizó hacia la cocina, con la excusa de buscar un vaso de agua. Sus manos temblaban mientras sus dedos rozaban el frío metal de las llaves, buscando la de latón. Pero justo cuando creía haberla localizado, uno de los cocineros entró inesperadamente en la despensa. El sobresalto hizo que Elena retirara la mano bruscamente, haciendo tintinear todo el manojo. La mirada del cocinero fue de sorpresa, seguida de una sospecha inmediata. Adela, alertada por el ruido, se giró y la fulminó con la mirada. Elena balbuceó una excusa torpe sobre haberse tropezado, pero el daño estaba hecho. No la castigaron, pero durante los días siguientes sintió los ojos de Adela clavados en su espalda constantemente. La vigilancia se había redoblado. El fracaso le enseñó una lección crucial. La sutileza y el sigilo no eran suficientes. No podía simplemente tomar la llave. Necesitaba que se la dieran, aunque fuera indirectamente. Necesitaba crear una situación en la que la propia Adela se viera obligada a dejar su puesto de guardia, una crisis que demandara toda su atención y la hiciera olvidar, aunque solo fuera por un instante, su deber como carcelera. La oportunidad para crear esa crisis se presentó de una forma inesperada.
Elena había observado que la mayor vanidad del varón, aparte de su poder, era una colección de jarrones de porcelana importada que exhibía en la galería principal. Eran su orgullo y Adela los limpiaba personalmente con un cuidado casi reverencial. Un jueves por la tarde, mientras el varón estaba fuera en uno de sus viajes de negocios a la ciudad, una ausencia que le proporcionaba un respiro tenso pero vital, Elena puso en marcha su nuevo plan. Esperó a que Adela comenzara su ritual de limpieza en la galería. Desde el piso de arriba, accidentalmente volcó una pesada jarra de agua que había colocado estratégicamente cerca de la barandilla. El agua cayó en cascada, no directamente sobre los jarrones, pero lo suficientemente cerca como para salpicar el delicado tapiz persa que había debajo de ellos, creando un charco considerable. El grito ahogado de Adela fue exactamente la reacción que esperaba. La mujer, presa del pánico ante la idea de que la valiosa alfombra se arruinara y de tener que explicárselo al varón, abandonó su tarea de inmediato. Dejó el manojo de llaves sobre una pequeña mesa auxiliar junto a la puerta del despacho, que estaba a solo unos metros de la galería, y corrió en busca de trapos y ayuda, gritando órdenes al resto del servicio. Era un caos controlado, una tormenta perfecta orquestada por la prisionera más silenciosa. Tenía como mucho 5 minutos. Con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo, Elena bajó las escaleras con una calma fingida, ofreciéndose a ayudar. Mientras Adela y otras 2 sirvientas se afanaban en secar el tapiz de espaldas a ella, Elena se acercó a la mesita. Sus dedos, esta vez firmes y decididos, cerraron sobre el manojo de llaves. No intentó quitarlas, sabía que eso sería descubierto de inmediato. En su lugar, ejecutó el plan que había ensayado mentalmente cientos de veces. De su bolsillo sacó un pequeño trozo de jabón de cera que había robado de la lavandería. Con una rapidez asombrosa, presionó la llave de latón del despacho contra el jabón, creando una impresión perfecta de sus dientes y su forma. Devolvió las llaves a la mesa exactamente en la misma posición y se unió al esfuerzo de limpieza, frotando el suelo con una diligencia que disipó cualquier posible sospecha. Nadie se dio cuenta. Más tarde esa noche, en la soledad de su habitación, utilizó esa impresión de cera y una vieja lima de metal que había encontrado en una caja de herramientas abandonada para empezar a tallar una copia rudimentaria a partir de una llave vieja y sin usar que había encontrado en el jardín. Era un trabajo lento, impreciso y agotador. Cada raspado del metal era un sonido de rebelión. Cada viruta que caía era un paso hacia la puerta prohibida. Ya no esperaba una oportunidad, la estaba fabricando con sus propias manos. El trabajo de tallar la llave se convirtió en un ritual nocturno, una batalla secreta librada en la penumbra de su habitación. Durante el día, Elena mantenía su fachada de sumisión, pero por la noche se transformaba en una artesana de la venganza. La lima de metal era tosca y el trabajo increíblemente lento. Cada raspado producía un chirrido agudo que la hacía contener la respiración, aterrorizada de que el sonido pudiera atravesar los gruesos muros de piedra y delatarla. Se envolvía la mano y la llave en un trozo de tela para amortiguar el ruido, trabajando hasta que sus dedos quedaban entumecidos y cubiertos de ampollas. Noche tras noche comparaba su tosca creación con la imagen mental de la impresión en cera, ajustando cada diente, cada muesca, con una precisión nacida de la pura desesperación. Era un proceso de ensayo y error, frustrante y agotador. Después de casi 2 semanas de trabajo clandestino, creyó que la tenía. La llave era una burda imitación, carente del brillo del latón original, pero la forma parecía correcta. Esperó con una ansiedad que le secaba la boca a que el varón se ausentara de nuevo. Cuando por fin tuvo la oportunidad, se deslizó por el pasillo y la introdujo en la cerradura. No giró, se atascó, negándose a ceder. El pánico helado recorrió su espalda mientras luchaba por sacarla sin hacer ruido, consciente de que cada segundo aumentaba el riesgo de ser descubierta. Finalmente, la llave salió. El fracaso fue un golpe devastador, pero mientras se retiraba a la seguridad de su cuarto, una nueva certeza se formó en su mente. Necesitaba entender la cerradura, no solo la llave. El fracaso inicial, lejos de hundirla, la obligó a refinar su estrategia. Se dio cuenta de que su plan había sido ingenuo, basado en una suposición ciega. Una copia, por muy precisa que fuera, no serviría de nada si no conocía las particularidades del mecanismo que debía accionar.
La cerradura del despacho se convirtió en su nuevo objeto de estudio, un enemigo tan formidable como el propio varón. Pero, ¿cómo estudiar algo que estaba permanentemente fuera de su alcance, vigilado por la mirada de halcón de Adela? La respuesta, una vez más, residía en la paciencia y la observación. Durante los siguientes días, Elena se dedicó a crear una rutina que la acercara al pasillo del despacho sin levantar sospechas. Se ofreció voluntaria para pulir la plata en una sala contigua, una tarea tediosa que nadie quería, solo para poder escuchar los movimientos alrededor de la puerta prohibida. Aprendió a reconocer el sonido exacto de la llave original al entrar en la cerradura, un doble clic distintivo que su copia no había logrado emular. Se fijó en cómo Adela siempre giraba la llave con un ligero movimiento hacia arriba antes de empujar la puerta, una peculiaridad que sugería un desgaste o una desalineación en el mecanismo interno. Cada pequeño detalle era una pieza más del rompecabezas, una lección aprendida a través de la derrota. Su mente ya no estaba en la simple duplicación, estaba en el arte de la cerrajería, un conocimiento oscuro adquirido en la Universidad de la Supervivencia. La llave que había fabricado no era inútil, era simplemente incompleta. Necesitaba una visión directa, aunque fuera por un instante. La oportunidad surgió una mañana de martes, durante la limpieza semanal del despacho. Elena había preparado su jugada con meticulosa antelación. Llevaba en el bolsillo de su delantal un pequeño costurero con hilos, agujas y un puñado de botones sueltos. Esperó en el extremo del pasillo, fingiendo remendar una prenda, hasta que vio a Adela acercarse con su manojo de llaves. Justo cuando la mujer introducía la llave en la cerradura, Elena dejó caer accidentalmente el costurero. Botones y carretes de hilo rodaron por el suelo de mármol, esparciéndose en todas direcciones, varios de ellos deteniéndose justo a los pies de Adela. La mujer soltó un bufido de irritación, pero la costumbre y la disciplina la obligaron a no dejar la puerta abierta. Retiró la llave y se agachó para evitar pisar los objetos. «Ten más cuidado, muchacha», espetó. Elena se apresuró a pedir disculpas, arrodillándose para recoger el desastre. Fue su momento. Mientras sus manos buscaban los botones, sus ojos se clavaron en la cerradura. Vio lo que necesitaba ver: una pequeña muesca de óxido en el borde inferior del ojo de la cerradura y un ligero hundimiento en el metal circundante, prueba del gesto ascendente que Adela siempre hacía. Era la imperfección que había estado buscando, el defecto del sistema que podía explotar. Recogió el último botón, agradeció a Adela con una humildad fingida y se retiró, con el corazón latiendo con fuerza. Ya no estaba a ciegas, ahora tenía un mapa. Esa misma noche, el taller clandestino en su habitación reabrió sus puertas. Pero esta vez, el trabajo no era a tientas. Con la imagen de la muesca de óxido grabada en su memoria, Elena volvió a su tosca llave. Ya no usaba solo la lima gruesa, ahora empleaba el borde afilado de un trozo de cristal roto que había escondido semanas atrás para realizar ajustes minúsculos y precisos. Limó una de las caras de la punta de la llave, creando una superficie ligeramente angulada que encajaría con el desgaste de la cerradura. Con la punta de una aguja, rascó una ranura casi invisible en uno de los dientes, diseñada para engancharse en esa imperfección oxidada que había descubierto. Era un trabajo de una delicadeza extrema, una cirugía de metal realizada a la luz de una vela robada. Ya no sentía la frustración de antes, sino una concentración feroz, la de una cazadora preparando su trampa. Cada movimiento era deliberado, cada ajuste tenía un propósito. La llave se estaba transformando. Dejó de ser una simple copia para convertirse en una herramienta especializada, un instrumento diseñado no para imitar la llave original, sino para engañar a la cerradura específica que la guardaba. El odio que sentía por el varón se canalizaba en cada partícula de metal que eliminaba, convirtiendo un objeto inerte en una extensión de su voluntad de ser libre. Cuando terminó, al cabo de 3 noches más de trabajo agotador, sostuvo la llave en su mano. Era fea, estaba llena de arañazos y marcas, pero sentía que, esta vez, era perfecta. La prueba final requería el escenario perfecto. El varón había anunciado un viaje de 2 días a la capital para cerrar un trato, una ausencia que sumía a la mansión en una atmósfera de relajación vigilada. Era su mejor oportunidad. La noche de su partida,
Elena esperó hasta que el silencio de la casa fue absoluto, hasta que solo se oía el lejano crujido de la madera y el latido de su propio corazón. Con la llave modificada apretada en su mano sudorosa, se deslizó fuera de su habitación. Cada sombra del pasillo parecía un monstruo al acecho, cada corriente de aire, el susurro de un testigo. Llegó a la puerta del despacho, que parecía más imponente y amenazadora que nunca en la oscuridad. Durante un largo minuto se quedó inmóvil, escuchando, asegurándose de que estaba completamente sola. Luego, con un pulso que luchaba por controlar, introdujo la llave en la cerradura. Entró con una suavidad que no había sentido antes. Recordando el gesto de Adela, la empujó ligeramente hacia arriba mientras la giraba. Hubo una resistencia inicial, un momento de pánico en el que creyó que había vuelto a fallar. Pero entonces, con un último y delicado empujón, sintió como los pistones internos cedían. Un clic metálico, seco y definitivo, rompió el silencio. Fue el sonido más aterrador y a la vez más triunfal que jamás había escuchado. La puerta se abrió una rendija. Estaba dentro. El aire dentro del despacho era pesado, cargado con el olor a cuero, papel viejo y el tabaco caro que fumaba el varón. Era el olor de su poder, y por un momento a Elena le faltó el aire, paralizada por el miedo y la magnitud de su transgresión. Cerró la puerta a sus espaldas con un cuidado infinito, sin llegar a echar el pestillo, y se movió por la habitación como un espectro. La luz de la luna que se filtraba por la ventana era suficiente para revelar el corazón del imperio de don Ramiro. Había estanterías repletas de libros de contabilidad, archivadores de metal con etiquetas que llevaban los apellidos de casi todas las familias del pueblo, y sobre el imponente escritorio de caoba, una pila de correspondencia y contratos. Era un arsenal de papel, un laberinto de cifras y cláusulas legales que no entendía. Se sintió abrumada. Había concentrado toda su energía en abrir la puerta, sin pensar detenidamente en qué haría una vez dentro. No podía llevarse nada. Su ausencia sería notada de inmediato. Tampoco podía leerlo todo. Le llevaría días, semanas. Su primera incursión no podía ser un asalto, sino una misión de reconocimiento. Con rapidez, sus ojos escanearon los lomos de los libros, los títulos de las carpetas. Buscaba un patrón, una anomalía, algo que destacará. Y entonces lo vio. En un estante inferior, ligeramente apartado del resto, había un único libro de contabilidad encuadernado en cuero negro, sin etiqueta alguna. Parecía diferente, más personal. Ese era su objetivo. Salió del despacho tan sigilosamente como había entrado, cerrando la puerta y asegurándose de que todo quedara exactamente como lo había encontrado. De vuelta en la seguridad de su habitación, la adrenalina dio paso a una claridad helada. La sensación de victoria por haber abierto la puerta fue rápidamente reemplazada por el peso de lo que había descubierto. La escala de la maldad del varón era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Esos archivadores contenían las vidas y las ruinas de toda una comarca. Se dio cuenta de que su lucha ya no era solo por su propia libertad. Lo que había visto en esa habitación la convertía en la depositaria de un secreto que podía liberar a todo el pueblo o condenarla a ella para siempre. El libro de cuero negro sin marcar se convirtió en su nueva obsesión. Sabía, con una certeza visceral, que allí encontraría las respuestas que buscaba, la prueba de los crímenes que Sofía le había insinuado. Su plan tenía que evolucionar de nuevo. Ya no bastaba con entrar y salir. Necesitaba tiempo dentro del despacho, tiempo para estudiar ese libro, para entender su lenguaje de deudas y engaños. Y para conseguir ese tiempo tendría que volverse aún más audaz, creando distracciones más largas y asumiendo riesgos aún mayores. La prisionera se había convertido en infiltrada, y la infiltrada estaba a punto de convertirse en investigadora. La guerra silenciosa por la verdad acababa de comenzar. El plan para la siguiente incursión requería una distracción de una magnitud completamente diferente. Una que no solo apartara a Adela de la puerta, sino que paralizara la vigilancia de toda la mansión. Y la oportunidad perfecta, irónicamente, la proporcionaría el propio varón. La fiesta mayor del pueblo, un evento anual que don Ramiro patrocinaba con una generosidad ostentosa para cimentar su imagen de benefactor, estaba a solo una semana. Durante la noche de la celebración, la mansión estaría prácticamente vacía. El varón sería el anfitrión en la plaza, y la mayoría del servicio, incluida Adela, estaría allí, ya sea trabajando o disfrutando de una rara noche de permiso.
Elena pasó los días previos perfeccionando su coartada. Comenzó a quejarse de mareos y una tos seca, síntomas sutiles al principio, que fue intensificando gradualmente. Se obligaba a palidecer conteniendo la respiración, dejaba su comida intacta y se movía con una lentitud estudiada que preocupó incluso a la impasible Adela. Para la víspera de la fiesta, su actuación era tan convincente que el propio médico del pueblo, llamado por un varón más molesto que preocupado por la inoportuna enfermedad de su esposa, diagnosticó un cuadro de agotamiento severo y prescribió reposo absoluto. Nadie cuestionaría que se quedara en su habitación. La noche de la fiesta, mientras los primeros fuegos artificiales estallaban en el cielo, Elena yacía en su cama, escuchando cómo la casa se vaciaba. Estaba sola. El escenario estaba listo para el acto final. La mansión, despojada de sus habitantes, se sentía como una tumba gigantesca y silenciosa. El único sonido era el eco lejano de la música y el murmullo de la multitud en la plaza, una banda sonora que funcionaba como un reloj, marcando el tiempo limitado del que disponía. Con la llave casera en el bolsillo y una pequeña lámpara de aceite en la mano, Elena se movió por los pasillos oscuros. Cada crujido del suelo de madera sonaba como un disparo en el silencio opresivo. Al llegar a la puerta del despacho, el miedo, un viejo conocido, volvió a atenazarla. Pero esta vez era diferente, era un miedo afilado por la determinación. La llave entró en la cerradura y con el giro preciso que ya había memorizado, la puerta se abrió. Dentro, la habitación parecía un mausoleo. Su primer objetivo era el libro de contabilidad de cuero negro, pero sabía que ese era solo el principio. Tenía que encontrar algo más, algo irrefutable. Comenzó una búsqueda metódica y desesperada, moviéndose con la eficiencia de quien sabe que su vida depende de ello. Revisó cada cajón del escritorio, cada estante. Nada. El tiempo corría y el pánico comenzaba a filtrarse por las grietas de su compostura. Fue entonces cuando su mano, al pasar por un gran tapiz que representaba una escena de caza, notó una corriente de aire frío. Detrás de la tela, disimulada en la pared de piedra, había una pequeña puerta de metal con una cerradura de combinación. Había encontrado la caja fuerte. El descubrimiento de la caja fuerte fue un muro. No tenía idea de la combinación y forzarla era imposible. La desesperación la invadió. Había llegado tan lejos para fracasar ante un trozo de metal. Se apoyó en el escritorio del varón, sintiendo el peso de la derrota. Su mirada se posó sobre el calendario de mesa de don Ramiro, un objeto que él consultaba religiosamente cada mañana. Estaba lleno de anotaciones, fechas de vencimiento de préstamos, recordatorios de reuniones. Y entonces vio un patrón. Varias fechas a lo largo de los años estaban marcadas con un pequeño círculo rojo. Eran fechas que no correspondían a ningún evento conocido. Con una intuición repentina, recordó las historias que había escuchado, los susurros sobre familias que lo habían perdido todo de la noche a la mañana. Probó la primera fecha marcada, 15 de marzo de 1952, 15-03-52. Nada. Probó otra y otra. El mecanismo no cedía. Las lágrimas de frustración quemaban sus ojos. Solo le quedaba una última opción, una fecha que recordaba con una claridad dolorosa, el día en que la cosecha de su propia familia se había secado por completo por primera vez, 3 años atrás. Introdujo los números. Se escuchó un pesado clic metálico. La puerta de la caja fuerte se abrió. El varón, en su arrogancia, usaba las fechas de sus mayores triunfos como contraseña para guardar sus secretos. El interior de la caja fuerte no contenía joyas ni grandes sumas de dinero, sino algo mucho más valioso y letal: la verdad. Allí estaba el libro de contabilidad de cuero negro, y al abrirlo, Elena comprendió su naturaleza. Era un registro paralelo, un libro de sombras. En una columna figuraban las deudas oficiales de los agricultores. En otra, escrita con una tinta diferente, estaba la contabilidad real, los sobornos a funcionarios, los pagos a matones para causar accidentes en las cosechas de sus rivales, las cifras exactas de cómo había inflado los intereses para llevar a las familias a la quiebra. Cada apellido del pueblo parecía estar allí, incluido el suyo. Pero la prueba definitiva estaba en un fajo de cartas atadas con una cinta. Eran la correspondencia entre el varón y un primo suyo que trabajaba en la capital. En ellas, don Ramiro se jactaba de sus métodos. Y entonces encontró la carta que lo cambiaría todo. Con una caligrafía elegante y cruel, el varón describía con todo lujo de detalles cómo había pagado a un hombre para que contaminara con sal el único pozo que abastecía las tierras de los Morales, asegurando así la sequía que los pondría de rodillas y le permitiría reclamar su propiedad.
El papel temblaba en las manos de Elena. No era el destino, ni la mala suerte, ni la voluntad de Dios. Había sido él. Él había orquestado su ruina desde el principio. La traición de sus padres palidecía ante la magnitud de aquella maldad calculada. Con las pruebas en sus manos, un frío glacial se apoderó de ella, extinguiendo cualquier resto de miedo. El plan original, que consistía en encontrar algo para negociar su propia libertad, se disolvió como humo. Huir con aquellos documentos la salvaría solo a ella, pero dejaría al resto del pueblo atrapado en la misma red de mentiras y miseria. En ese momento, en la oscuridad del despacho de su captor, Elena tomó una decisión que sellaría su destino y el de todos en las almas secas. No iba a escapar, no iba a esconderse, iba a exponerlo. La justicia, se dio cuenta, no era algo que se pudiera pedir o negociar en privado. Tenía que ser arrancada a la fuerza, a la vista de todos. Su lucha ya no era personal. Se había convertido en la depositaria de décadas de sufrimiento silencioso, en la voz de todas las familias rotas por la codicia de un solo hombre. Cogió el libro negro y el fajo de cartas y salió del despacho sin molestarse en cerrar la puerta con llave. Cruzó los pasillos de la mansión, ya no como una prisionera, sino como una ejecutora. No caminaba hacia la libertad, sino hacia la confrontación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarle la vida, pero la alternativa, vivir con el peso de aquel secreto, era una condena mucho peor. Salió de la mansión y caminó hacia la plaza del pueblo. La música y las risas se hacían más fuertes a cada paso, un contraste surrealista con la tormenta que se gestaba en su interior. La gente se giraba a su paso, sorprendida de verla allí, con el rostro pálido, pero los ojos ardiendo con una intensidad que nunca antes le habían visto. Atravesó la multitud, que se apartaba instintivamente, creando un pasillo a su paso. En el centro de la plaza, sobre un escenario improvisado, don Ramiro estaba en medio de un discurso, hablando de la prosperidad, de la comunidad, de su propio papel como guardián del bienestar del pueblo. Su voz, amplificada por un altavoz, resonaba con una hipocresía que a Elena le revolvió el estómago. No se detuvo al pie del escenario. Subió los escalones de madera con una determinación que silenció la música y congeló las palabras en la boca del varón. Él la miró, primero con incredulidad, luego con una furia apenas contenida. «¿Qué crees que estás haciendo, muchacha?», siseó, pero su voz tembló ligeramente. Elena no le respondió. Se acercó al micrófono, y el silencio que cayó sobre la plaza fue total, denso y expectante. Sostuvo el libro de contabilidad en alto para que todos lo vieran, y entonces, con una voz clara y firme, que no parecía la suya, comenzó a hablar. «Esta noche, su benefactor, don Ramiro, quiere celebrar la prosperidad de las almas secas, y yo estoy aquí para leerles las cuentas de esa prosperidad», dijo, y su voz resonó en cada rincón de la plaza. Abrió el libro negro y empezó a leer, nombre por nombre. Familia Gutiérrez, deuda oficial de 5,000 pesetas, coste real de la adquisición de su tierra tras el incendio de su granero, 200 pesetas. Un murmullo recorrió a la multitud. Continuó, implacable, desgranando la historia secreta de la ruina de cada familia presente. Los rostros de sus vecinos se transformaban, la confusión dando paso al reconocimiento y luego a una rabia sorda. El varón intentó arrebatarle el micrófono, pero dos hombres del pueblo, cuyos nombres acababan de ser leídos, se lo impidieron, formando una barrera humana a su alrededor. Finalmente, Elena cogió la última carta. «Y para mi propia familia, los Morales», dijo, y sus ojos buscaron los de sus padres, que la miraban horrorizados desde la multitud. Leyó en voz alta el pasaje que detallaba el envenenamiento del pozo. Un grito ahogado colectivo recorrió la plaza. La verdad, brutal y documentada, había sido liberada. El poder del varón, construido sobre el miedo y el secreto, se desmoronó en ese instante. La multitud no necesitó más. El murmullo se convirtió en un rugido, y la gente avanzó hacia el escenario, no con violencia, sino con el peso aplastante de un juicio colectivo del que no había escapatoria. La caída de don Ramiro no fue un estallido de violencia, sino una implosión silenciosa de su autoridad.
Mientras Elena permanecía en el escenario, con los documentos en la mano como un veredicto inapelable, el hombre que había sido el dueño de sus vidas se encogió, despojado de su aura de poder. La multitud no lo linchó, le concedieron el peor de los castigos para un hombre como él, la indiferencia. Se apartaron a su paso mientras intentaba huir, no con miedo, sino con un desprecio gélido que era más afilado que cualquier cuchillo. La Guardia Civil, alertada por el alboroto, no tuvo que luchar para arrestarlo. Lo encontraron solo, junto a la fuente de la plaza, un hombre reducido a su verdadera estatura, sin el andamiaje del miedo que lo sostenía. Su detención fue un mero trámite administrativo, el punto final de un reinado que había terminado minutos antes, en el momento en que una joven de 17 años decidió que la verdad pesaba más que su propia vida. Los registros de la época muestran que no opuso resistencia, simplemente extendió las muñecas para que le pusieran las esposas, con la mirada vacía de quien ha perdido no solo su libertad, sino la ilusión de su propio poder. El varón había dejado de existir. En su lugar solo quedaba Ramiro, un estafador y un criminal enfrentándose al peso de sus actos. El pueblo, por primera vez en décadas, respiró un aire que no estaba viciado por el terror. En medio de la catarsis colectiva, Elena bajó del escenario y sus ojos encontraron a sus padres. Estaban de pie, aislados en medio de la multitud, en un círculo de silencio que nadie se atrevía a cruzar. La mirada de su padre, Antonio, era una mezcla insoportable de orgullo y una vergüenza tan profunda que parecía haberle envejecido 10 años en una sola noche. Su madre, Isabel, ya no rezaba, simplemente lloraba en silencio, con lágrimas que no eran de alivio, sino de una pérdida total. No hubo palabras entre ellos. No podían existir. Elena había liberado al pueblo, pero al hacerlo, había expuesto la transacción que la había puesto en esa jaula, el sacrificio que sus padres habían hecho y justificado en nombre de la supervivencia. Comprendió en ese instante que el vínculo familiar, ya fracturado por la traición, se había pulverizado para siempre. No podía haber perdón porque no había forma de volver atrás. Ellos la habían entregado para salvarse, y ella había tenido que destruirlos a ellos, junto con el varón, para salvarse a sí misma y a todos los demás. Con un leve y casi imperceptible movimiento de cabeza, se despidió de las figuras que una vez habían sido el centro de su mundo. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo el peso de su nueva y solitaria libertad. Una victoria ganada al precio de quedarse huérfana con sus padres aún vivos. A la mañana siguiente, mientras las almas secas despertaba una nueva realidad, Elena hizo su maleta por segunda y última vez. Esta vez no era una maleta de cartón llena de miedo y resignación, sino una pequeña bolsa de tela con las pocas pertenencias que había logrado conservar, y los documentos que habían cambiado el curso de la historia. No se llevó nada de la mansión, ningún recuerdo de su opulencia ni de su miseria. Dejó atrás los vestidos de seda, las joyas y la jaula de oro que casi la consume. Su partida no fue una huida, sino una declaración de principios. Atravesó el pueblo con la cabeza alta. Algunas personas salieron a su paso para agradecerle con gestos torpes y emocionados. Le ofrecieron comida, un lugar donde quedarse, pero ella declinó con una sonrisa amable pero firme. Su lugar ya no estaba allí. El pueblo, libre de su tirano, ahora tenía que aprender a caminar por sí mismo, a reconstruir la confianza y a sanar las heridas que el varón había infligido durante generaciones. Y ella necesitaba encontrar un lugar donde las cicatrices de su pasado no definieran su futuro. Sofía, la vieja sirvienta, fue la única que la acompañó hasta las afueras del pueblo. No se dijeron mucho, pero en el abrazo que compartieron hubo un entendimiento profundo, el traspaso de una antorcha de resistencia silenciosa. Cuando el primer autobús de la mañana apareció en el horizonte, Elena subió sin mirar atrás. El pueblo aprendió a organizarse, formando una cooperativa agrícola que les permitió negociar precios justos y asegurarse de que ningún hombre volviera a tener el poder de decidir sobre la vida y la muerte de sus vecinos. La historia de Elena se convirtió en una leyenda local, contada en voz baja de padres a hijos, un recordatorio de que el coraje podía nacer en el lugar más inesperado. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia. Sus padres, Antonio e Isabel, nunca se recuperaron de la vergüenza pública. Vendieron lo que les quedaba y se marcharon a otra región, desapareciendo en el anonimato, cargando para siempre con el peso de su decisión. La casa de piedra que tanto habían luchado por salvar quedó abandonada, un monumento silencioso a un sacrificio que resultó ser, al final, completamente inútil. El pueblo prosperó, pero lo hizo sobre los cimientos de una historia dolorosa que nadie olvidaría jamás. Lejos de allí, en una ciudad bulliciosa y anónima, Elena Morales construyó una nueva vida, pieza por pieza.
Con el poco dinero que había ganado en sus primeros trabajos, se matriculó en la escuela de enfermería, aferrándose al sueño que una vez le pareció una fantasía inalcanzable. El folleto arrugado que había guardado como un tesoro se convirtió en su mapa hacia la redención. Descubrió que tenía un don para cuidar, una empatía profunda forjada en el crisol de su propio sufrimiento. Sus manos, antes encallecidas por el trabajo en el campo, se volvieron expertas en aliviar el dolor, en traer consuelo donde había desesperación. Nunca habló de su pasado. Nadie en su nueva vida conocía la historia de la joven que había derribado a un tirano. No buscaba reconocimiento ni compasión. Lo que encontró fue algo mucho más valioso, un propósito. Cada vida que tocaba, cada paciente al que ayudaba a sanar, era una forma de reescribir su propia historia, de transformar el veneno de su memoria en un antídoto. No alcanzó una felicidad de cuento de hadas. Las pesadillas de la mansión a veces volvían en las noches más oscuras, pero encontró la paz, una calma serena que venía de saber que había sobrevivido a lo impensable y había usado su dolor no para destruir, sino para construir. Se convirtió en la sanadora que siempre había querido ser, curando en otros las heridas que ella misma siempre llevaría. La historia de Elena Morales y el varón de las almas secas no es solo un relato sobre opresión y venganza, es un testimonio sobre la naturaleza del poder y la extraordinaria capacidad de resiliencia del espíritu humano. Demuestra que las cadenas más fuertes no siempre están hechas de hierro, sino de miedo, secreto y obediencia silenciosa, y que a veces la llave para romper esas cadenas no es la fuerza bruta, sino la inteligencia, la paciencia y un coraje inquebrantable. Elena no nació siendo una heroína, se convirtió en una por necesidad, transformando su vulnerabilidad en un arma y su prisión en un campo de batalla estratégico. Su victoria no fue solo personal, fue un acto de liberación colectiva que redefinió el futuro de toda una comunidad, demostrando que un sistema entero de tiranía puede ser desmantelado por la voluntad de una sola persona que se niega a aceptar su destino. Su legado perdura no en estatuas ni en placas, sino en la libertad de la tierra que una vez la vio sufrir y en la memoria de un pueblo que aprendió una lección fundamental. Ese día, todos comprendieron que el poder de un hombre cruel se desvanece ante el coraje de un alma que se niega a ser rota. La historia no termina con la caída de un hombre, sino con el lento y difícil renacimiento de un pueblo. Para las almas secas, la libertad llegó con el amargo sabor de la autoconciencia. Los meses que siguieron al arresto del varón fueron un caos de procedimientos legales, testimonios y una dolorosa revisión de cuentas. Las tierras, recuperadas tras un largo litigio, no borraron las décadas de sumisión. La verdadera reconstrucción no fue económica, sino moral. Los vecinos, que antes bajaban la mirada por miedo, ahora lo hacían por una vergüenza compartida. Se vieron obligados a confrontar su propia pasividad, el silencio cómplice que había permitido que la tiranía floreciera. De las cenizas de ese viejo orden surgió la cooperativa, no solo como una entidad económica, sino como un pacto social. Nunca más depositarían su destino en las manos de un solo hombre. Aprendieron a debatir, a discrepar y a tomar decisiones colectivas, un ejercicio de democracia rudimentario, pero vital. La mansión en la colina, vacía y en decadencia, se convirtió en un recordatorio perpetuo, y la abandonada casa de los Morales, en un monumento silencioso, al precio que a veces hay que pagar para que una comunidad entera pueda volver a empezar. La prosperidad que finalmente llegó a las almas secas fue más modesta, pero era suya, construida sobre la verdad y no sobre el miedo. Con el tiempo, la figura de Elena Morales trascendió los hechos para convertirse en el mito fundacional de la nueva era de las almas secas. Su historia dejó de ser el relato de una tragedia personal para transformarse en una parábola sobre el coraje y la justicia, contada de abuelos a nietos, no como un cuento de hadas, sino como una lección de historia viva. Se convirtió en el fantasma benévolo del pueblo, una ausencia que era más poderosa que cualquier presencia física. Su nombre se invocaba para zanjar disputas en la cooperativa, como un recordatorio del propósito común que los unía. ¿Qué habría hecho Elena?, se preguntaban en los momentos de duda. Su legado fue complejo, pues no solo les dio la libertad, sino que también les obligó a mirarse en un espejo que reflejaba sus propias debilidades. No era una santa inmaculada, sino una superviviente que les había enseñado que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Su acto de rebelión no fue solo contra el varón, sino contra la resignación que había envenenado el alma del pueblo durante generaciones.
Les enseñó que el destino no es algo que se soporta, sino algo que se forja, a veces con las herramientas más inesperadas y en las circunstancias más oscuras. Y mientras su leyenda crecía en su ausencia, la verdadera Elena, la mujer, encontró una forma diferente de sanar. Su trabajo como enfermera no fue una simple profesión, sino una vocación que le permitió canalizar el trauma de su pasado hacia un propósito constructivo. En los pasillos de un hospital anónimo, lejos de los fantasmas de Extremadura, descubrió que la empatía más profunda nace del conocimiento íntimo del dolor. Cada vez que sostenía la mano de un paciente asustado, que limpiaba una herida o que ofrecía una palabra de consuelo, estaba, en cierto modo, cuidando de la joven de 17 años que había sido abandonada a su suerte. No buscó la felicidad en grandes gestos ni en el reconocimiento público, sino en la acumulación silenciosa de pequeños actos de bondad. La paz que encontró no fue la del olvido, sino la de la integración. Aceptó que las cicatrices de su pasado eran parte de ella, pero se negó a permitir que definieran la totalidad de su ser. Su vida se convirtió en la prueba silenciosa de que es posible sobrevivir a lo inimaginable y no solo reconstruir una vida, sino llenarla de significado, transformando el recuerdo del mal en una fuente inagotable de bien. La trayectoria de Elena Morales nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Dónde reside el verdadero poder? No estaba en la riqueza del varón, ni en sus tierras, ni en el miedo que infundía. Su poder era una ilusión, un castillo de naipes construido sobre secretos y la pasividad de los oprimidos. El verdadero poder residía en la mente de una joven que, despojada de todo, se dio cuenta de que lo único que no podían arrebatarle era su capacidad de observar, pensar y planificar. Su historia nos enseña que la resistencia no siempre es un grito, a veces es un susurro, una observación meticulosa, la talla paciente de una llave en la oscuridad. Nos demuestra que la verdad, una vez liberada, tiene una fuerza propia, capaz de desmantelar imperios y reescribir el destino de comunidades enteras. Pero también nos recuerda que la libertad a menudo exige un sacrificio personal inmenso, que las victorias más importantes pueden dejarnos solos y que sanar es un camino que cada uno debe recorrer por sí mismo. Elena no esperó a un salvador, se convirtió en la arquitecta de su propia liberación y al hacerlo, liberó a todos los demás. La de Elena es una historia de soledad, pero su victoria es un recordatorio de que ninguna lucha tiene por qué serlo. Si crees que el coraje de una sola persona puede iluminar la oscuridad y que cada pequeña victoria contra la injusticia importa, comparte este vídeo. Ayúdanos a que estas historias lleguen más lejos. Suscríbete para conocer más vidas reales que se negaron a ser rotas. Gracias por escuchar.